Bien, ya estamos en vivo. Buenos días, querido público de América Latina y del mundo. Respondo al nombre de Luis David Fernández y durante la presente ocasión asumiré el honroso papel de moderador en un espacio virtual que congrega a una serie de mentes rutilantes que reflexionarán donairosamente sobre los recovecos, los avances y desafíos de la fenomenología política en América Latina. Para este magno evento contamos con la participación de destacados exponentes de la intelectualidad política de diversas partes de América Latina. No es un dato menor que en esta ocasión nos acompaña el doctor Atilio Borón, quien es politólogo, es doctor en politología por la Universidad de Harvard, fue profesor titular de la Cátedra Teoría Política 2 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y por supuesto también fue vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y asumió honrosos cargos a lo largo y ancho del continente a favor de lo que Julio Ramón Ribeiro diría los mudos o lo que Vallejo diría los sensibles. Por otra parte, nos acompaña el doctor Héctor Béjar Rivera, quien es básicamente un emblema de la lucha progresista en el Perú y que se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Pedro Castillo. No es un dato menor tampoco afirmar de que es doctor en sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad más antigua de América, y que también, por supuesto, está desempeñando roles cruciales en la configuración de la mentalidad como instrumentos de lucha contra el capitalismo. Y por otra parte, por supuesto, nos acompaña el doctor José Antonio Ñique de la Puente, que, bueno, es abogado y doctor en Derecho por los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 1968. Fue paz decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Derecho más antigua de América, y también fue, por supuesto, decano del Colegio de Abogados de Lima y actualmente se desempeña como docente de doctorado en esa misma casa de estudios. En primer lugar, agradecerles infinitamente por su predisposición volitiva en conformar este espacio y pasaré a detallar algunos protocolos fundamentales para la disertación, la etapa matinal del calendario. En primer lugar, cada expositor tendrá 10 minutos para poder referirse sobre los avances al panorama político latinoamericano, poniendo el acento en la actualidad. Y luego de eso pasaremos a una ronda de intercambio de posiciones para luego cada uno de ustedes pueda despedirse de su público de la manera más gentil y más alturada conforme calzan sus cualidades académicas. Así que en primer lugar le cedo la palabra al doctor Atilio Borón, que nos acompaña desde la República Argentina. Doctor Atilio Borón, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un placer compartir con José Antonio Ñique de la Puente, con Héctor Béjar y a ti, Luis David, agradecerte la invitación. Yo voy a hacer, como tú sugieres, una presentación inicial muy breve de la panorámica sociopolítica latinoamericana, ¿verdad? No creo que aporte enormes novedades, tal vez algún tipo de interpretación que pueda ser un poco más útil o para disparar una polémica, ¿verdad? Estamos en un momento muy, muy difícil, muy complicado de nuestros países y sobre todo complicaciones que nos vienen también del marco internacional, un marco internacional en donde la determinación de los Estados Unidos de ir a la guerra en Ucrania y de involucrar no solamente a Ucrania, sino a los países europeos en una guerra, induciendo al gobierno de Putin a tomar medidas que puedan decir ha invadido Ucrania, por ejemplo, si es que sale en socorro de las minorías rusas que están siendo hoy bombardeadas, desgraciadamente, por el gobierno de Kiev. En ese contexto, los países de Latinoamérica están evidentemente sufriendo los impactos. Les digo, la última noticia de Argentina hoy es que el Departamento de Estado, a través ya no de sus voceros, y esta es una novedad que quería comentarles, me parece a mí, José Antonio y Héctor, es que ya
el Departamento de Estado habla por los medios. Por ejemplo, el caso de la Argentina, no hay una comunicación de un vocero del Departamento de Estado, pero sí el diario La Nación dice que fuentes bien informadas en el Departamento de Estado aseguran que el señor Anthony Blinken espera que la Argentina acompañe a los Estados Unidos si es que llegara a haber una guerra en Ucrania. Ya ni siquiera se toman las molestias los funcionarios de Estados Unidos de hablar ellos, o hablan por sus periódicos en América Latina. El caso de la Argentina ya es escandaloso y no es esta la primera vez que ocurre eso. En las últimas 3 semanas permanentemente ha estado ese periódico, ¿verdad? Diciendo, manifestando algunas opiniones que ellos atribuyen a el Departamento de Estado sin que el Departamento de Estado haya abierto la boca. Pero de alguna manera sabemos que este periódico representa todo aquello y es un vocero fiel de los intereses americanos en la región. Entonces, tenemos un marco internacional muy complicado y si vamos a recorrer el continente, estamos viendo los graves problemas con que se enfrenta Andrés Manuel López Obrador en México, tremendo, sometido a unos ataques inclementes, implacables en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Vemos la delicadísima situación por la cual transita el gobierno de la Argentina debido a las enormes restricciones que pone esa monumental deuda externa originada en el mayor préstamo jamás concedido por el Fondo Monetario Internacional a gobierno alguno. Además, préstamo concedido, hay que decirlo para las amigas y amigos que nos escuchan en Latinoamérica o en el mundo de habla hispana, un préstamo concedido por el fondo violando las propias reglamentaciones del Fondo Monetario Internacional. O sea, no es que fue un préstamo claro, legítimo y legal, no, todo lo contrario, fue ilegítimo, fue ilegal. Simplemente el presidente Trump ordenó que se le prestara a la Argentina 55.000 millones de dólares. Por suerte solamente desembolsaron casi 45.000 millones y ese dinero simplemente pasó por la Argentina, fue fugado por los grandes capitalistas y los grandes consorcios vinculados al gobierno de Macri y acá no quedó nada. No ha quedado un puente, una calle, una obra, un conjunto de viviendas populares, no quedó absolutamente nada. Pero el gobierno ha encarado muy mal la negociación, ha entrado por la ruta como si hubiera sido un préstamo normal, legal, reglamentario, y estamos ahí ante problemas muy, muy graves, ¿no es cierto? Bueno, está la situación. Tenemos unas perspectivas de triunfo en Colombia y en Brasil, sobre todo en Brasil, en las elecciones de octubre. En Colombia hay buenas perspectivas en la elección presidencial, pero en medio del caos de violencia que existe en Colombia y que es prolijamente ocultado por los medios de comunicación, que solamente hablan de violaciones de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero omiten referirse a un país cuyo gobierno, el gobierno de Colombia, es el mayor violador serial de derechos humanos en las últimas décadas en América Latina. Sin embargo, no hay noticias de eso. Es inútil, Héctor, José Antonio o Luis, que busquen ustedes en la prensa argentina alguna referencia al hecho de que casi día a día o cada 2 días, ¿verdad?, asesinan a uno o más dirigentes sociales de Colombia. No existe la noticia, como no existe la noticia de los grandes negociados de 2 presidentes latinoamericanos como Macri y Piñera, que aparecen en los Panama Papers y en los Pandora Papers, de lo cual eso no se habla. O sea, estamos sometidos a una dictadura mediática fenomenal que va a tener implicaciones políticas en el contexto electoral. En Brasil vemos que Lula está armando una estrategia al filo de la navaja, debo decir yo acá en confianza con ustedes, porque en la medida en que va a ir en una fórmula, junto con Geraldo Alckmin, que fue el gobernador del estado de San Pablo y uno de los mentores de la destitución de Dilma, bueno, ahí podemos tener un final muy incierto o muy complicado. Es aliarse, ¿verdad? Es meterte en la jaula del tigre a dormir con él, confiando en que el tigre seguirá dormido. Pero digo, el tigre de la derecha latinoamericana no duerme. Ustedes en el Perú
saben esto, digamos, de memoria, muy bien. Lo mismo acá. Entonces, y en Colombia, bueno, hay chances, pero hay muchos temores de atentados en contra de la vida de Petro o de situaciones anómalas que pudieran, ¿no es cierto?, llegar a frustrar su acceso a la presidencia. Hay que tener en cuenta que todo aquello se complica porque Colombia es, como dijo el presidente Álvaro Uribe hace ya muchos años, Colombia es la Israel de América del Sur. Y entonces Estados Unidos va a mover todas sus piezas, todos sus dispositivos, su influencia, para evitar que esa Israel sudamericana caiga en manos de un personaje como Petro, a pesar de que Gustavo Petro ha estado dando indicaciones de que se ha alejado de las posturas más radicales, ha inclusive exagerado sus críticas al gobierno venezolano y al gobierno nicaragüense, los efectos de aparecer con un rostro inmaculado ante la derecha, en lo que yo digo humildemente es un ejercicio inútil. Porque por más que personajes como esos declaren su amor por la Constitución de los Estados Unidos y el respeto por el proceso político americano, el pasado los condena, el pasado los condena. Y ese imperio tiene muy buena memoria, muy buenos registros. Y finalmente tenemos, decía José Antonio, quería, muy buena, muy buena. Es una gracias, frase peruana. Gracias. Lo mismo le pasó a Víctor Raúl. A Víctor Raúl le pasó lo mismo. Le pasó lo mismo, exactamente. El imperio tiene muy buena memoria. Mira, bueno, en fin, sería desviarnos. Tenemos la expectativa que hable Gabriel Boric en Chile, una expectativa que yo creo que ha sido exagerada. A ver, le deseo lo mejor a Boric. Si Boric hace un buen gobierno genuinamente reformista, que logra acabar con las tremendas inequidades que hay en Chile, recordando, ¿verdad?, que Chile en la década de los 60, 70 era, junto con Costa Rica, Argentina y Uruguay, uno de los 4 países con mejor distribución del ingreso de Latinoamérica. Hoy es el octavo a nivel mundial de los peores, el octavo de los peores en materia de distribución de ingresos, ¿no es cierto? Tiene que nacionalizar el agua, que ha caído en manos privadas, inclusive desde sus fuentes. O sea, tú tienes un pequeño fundo, como se dice en Chile, una parcelita, y por la naturaleza brota un manantial, ¿no es cierto?, en tu parcela campesina, esa agua que brota del manantial ya es propiedad privada. No solo el agua que se transporta a través de las cañerías de las empresas, sino el agua que fluye de la naturaleza. Un caso, digamos, increíble, ¿verdad? Bueno, tiene que meterle el diente a ese, meterle el diente en la gran estafa de los administradores de fondos de pensión, tiene que meterle el diente a una serie de temas ambientales muy graves, a la fenomenal concentración de la riqueza y en la apropiación de los recursos naturales. Todo el litoral marítimo de Chile, más de 5.000 kilómetros, ha sido concesionado a 7 familias favoritas del régimen durante los años de la concertación y de la llamada nueva mayoría. Tiene que poner coto a esa situación y yo lo veo muy distraído, ¿verdad? Y muy concentrado en criticar cada vez que puede a Maduro, a Ortega, a Díaz-Canel, en lugar de concentrarse en el incendio que tiene en la propia casa. Pero bueno, esperemos que el impulso popular de alguna manera lo encamine en la dirección correcta. Lo mismo, ¿verdad?, que podemos esperar de Xiomara Castro, que hereda un clavo ardiente, ¿no es cierto?, en Honduras. Sabemos ahora, mejor dicho, se sabía muy bien que durante 8 años Estados Unidos sostuvo como presidente a un capo narco como era Juan Orlando Hernández. Cuando yo decía esto, la gente decía, no, pero exageras porque no es así, estás obsesionado con Hernández. Le digo, no, pero si hay toda la evidencia. Bueno, ahora ya lo han extraditado. Orlando era un capo narco, ¿no es cierto? Lo mantuvo el Departamento de Estado 8 y la pobre Xiomara tiene que ver de qué manera reúne todas las fuerzas nacionales para salir adelante. Y está el caso, que no voy a hablar de eso, ustedes seguramente lo harán, de la dificultad enorme que un progresismo como el que encarnó en el Perú la elección de Pedro Castillo puede hacer pie ante una Asamblea Nacional dominada, ¿no es cierto?, por los sectores más retardatarios y reaccionarios del país. Y no solo la Asamblea Nacional, el sistema de medios, las grandes
fortunas, etcétera, que conspiran contra la posibilidad de los cambios que Perú indispensablemente necesita para poder avanzar en la dirección de la justicia y la democracia. Bueno, yo dejaría acá, creo que he cumplido mi tiempo y quedo atento a lo que siga ahora. Bueno, muchísimas gracias, estimado doctor Atilio Borón, por sus valiosos aportes para reflexionar desde su trinchera política sobre la fenomenología latinoamericana en su faz política. Así que, bueno, ahora es el turno del doctor Héctor Béjar Rivera, que cuenta con un plazo de 10 minutos para poder lanzar una serie de reflexiones sobre estos hitos fundamentales. Así que, doctor Héctor Béjar, tiene el uso o recurso de la palabra. ¿Qué tal? Una vez más, saludos a José Antonio, a Atilio. Gracias. Yo apunto, suscribo y firmo todo lo que acaba de decir Atilio. Pero voy a añadir algunos otros elementos que no debemos olvidar. Hablemos de Estados Unidos en primer lugar. Estados Unidos es un país en decadencia. Padece en este momento una inflación no controlable. Tiene una deuda gigantesca y no tiene liderazgo. La única posibilidad de liderazgo para Estados Unidos es Trump, que probablemente va a ser reelecto, elegido, mejor dicho, por segunda vez, cuando acabe el señor Biden. Biden es una nulidad. Y la gente que lo acompaña. Su vicepresidenta no tiene la menor posibilidad de ser elegida como presidenta, como sucesora de Biden. El deterioro de la economía norteamericana, hablando en términos sociales, es indescriptible. Claro, es un poder sentado sobre una montaña de bombas atómicas. Pero todos sabemos por la historia del mundo que eso no basta. Porque Estados Unidos ha perdido lo más importante que tenía, su legitimidad. Estados Unidos intervino en la Primera Guerra Mundial con Wilson bajo la bandera de la democracia. Intervino en la Segunda Guerra Mundial con Roosevelt bajo la bandera de las 4 libertades. Hasta ese momento, Estados Unidos operaba, todos sabíamos que eso no era cierto, por supuesto, pero operaba con la bandera angelical de la democracia y de la libertad. ¿Qué bandera puede hoy día esgrimir los Estados Unidos? ¿Hasta qué punto llega la prepotencia que ha sido rechazada hasta por Bukele? Porque las últimas declaraciones del señor Bukele en El Salvador se dan el lujo, un pulgarcito, el pulgarcito de América Latina que es El Salvador, se da el lujo de decirle a los señores norteamericanos: nosotros no somos ni su patio delantero ni su patio trasero. Entonces, eso significa que la decadencia de los Estados Unidos en América Latina ya es un hecho. Pero hablemos del neoliberalismo en Europa. Yo estoy aquí en Inglaterra ahora. El neoliberalismo, hoy día liderado por el señor Boris Johnson, está destruyendo este país. Y lo está haciendo conscientemente. Se fueron de Europa, no les convenía acatar las mínimas normas sociales a las que la Unión Europea obliga a sus países miembros, y ahora no tienen quien trabaje. Y entonces ahora están, justamente por la crisis laboral que hay aquí en Inglaterra, abriendo irresponsablemente los negocios y los establecimientos en plena pandemia, en pleno Omicron. Acaba de establecerse aquí en el Reino Unido que incluso si tú tienes Omicron, no necesitas guardar cuarentena. Es una
medida tan irresponsable que es rechazada por la ciudadanía, y uno puede ver que cuando transita por las calles de cualquier ciudad de Inglaterra, las tiendas, los almacenes están tomando medidas por su cuenta, es decir, por responsabilidad. Y ya no hablemos de la crisis de la clase política inglesa, en la que tenemos a un primer ministro como Boris Johnson acusado de haberse divertido y haber tenido borracheras en plena pandemia, mientras Inglaterra estaba encerrada. Los señores se emborrachaban, la gente de Boris Johnson se emborrachaba en el mismo 10 de Downing Street, mientras la reina lloraba el fallecimiento me parece, de su esposo. Los funcionarios de Johnson celebraban y festejaban. Y ya no hablemos del príncipe Andrés, que va a pagar una indemnización por pedofilia con dinero público. Y el otro príncipe que a quien la prensa está acusando de recibir financiamiento para una fundación de los jeques árabes, a cambio de distinciones en la nobleza británica. Entonces, es un país también, como los Estados Unidos, en una decadencia que además se une ya a su decadencia económica imparable. Creo que como sociólogos tenemos que darle mucha importancia a los símbolos. Y estas castas, ¿no?, reales y millonarias que todavía dominan el mundo, se han quedado sin símbolos. Y a mí me parece que eso es muy importante. Y por otro lado, veamos en el caso de Ucrania, todos saben, bueno, no todos, porque la información de la prensa occidental es, como hemos visto, totalmente sesgada, solamente comparable a la prensa limeña. Uno cree que cuando lee el Trome en el Perú, está leyendo un caso especial, pero no. Si uno ve ahora la BBC, que da mucha pena, porque la BBC es una de las corporaciones informativas más prestigiosas del mundo, la BBC está en una histeria antirrusa increíble, que incluso se extiende hasta las mismas Olimpiadas de invierno, en que han llegado a acusar a la estrella, una niña de 15 años, que es una verdadera estrella, una genia de la gimnasia y del patinaje sobre hielo, de dopaje, con el eco de toda la prensa inglesa y toda la prensa occidental. Pero yo voy a la decadencia, porque este señor Biden, que machaca y machaca sobre la posibilidad inminente, que han llegado hasta Bloomberg, los periódicos de Bloomberg llegaron hasta fijar hora para la invasión rusa a Ucrania, ahora están ocultando que lo que quiere el fascista gobierno ucraniano es una limpieza étnica, que es lo que están tratando de hacer en este momento. Pero cuidado, Macron, presidente de Francia, ya guardó distancias, visitó a Putin, Turquía, que es un país clave de la NATO, ya declaró que quiere mediar, con lo cual se ha quitado la influencia directa de Biden. Y lo último ha sido nadie menos que Bolsonaro, que acaba de viajar a Moscú, entrevistarse con Putin, y acaba de decir que Brasil tiene su propia política y acaba de declarar su solidaridad con Rusia. ¿Qué significa esto? Que ciertamente la histeria, la maldad ya conocida,
de parte de los grupos belicistas que ahora acompañan a Biden y que lo manejan, continúa como la que hemos conocido, que es la misma que destruyó Libia, la misma que invadió Siria, la misma que destruyó Irak. Acaban de robarse la plata de Afganistán, Le acaban de robar como 5.000 o 6.000 millones de dólares. Bueno, esa gente sigue ahí, va a seguir haciendo eso. Lo importante para mí, porque ese es un dato que todos sabemos, lo importante para mí es que, primero, perdieron legitimidad, definitivamente no la van a recuperar. Las banderas democráticas y libertarias que dicen enarbolar ya nadie las cree y hasta pierden a sus socios. Porque, por supuesto, los fascistas de tipo Trump, ¿no es cierto?, tampoco están dispuestos a acompañarlos. Entonces, creo que estamos en una situación bastante compleja. Evidentemente que eso coincido totalmente con Atilio, pero también creo que hay que ver todas las piezas que se están jugando y eso demanda, creo, de la izquierda latinoamericana, de los que nosotros queremos, de quienes queremos otro futuro para América Latina, que no es el que nos quieren poner. Mucha inteligencia, mucha información y, por supuesto, tener un manejo muy cuidadoso que yo creo que debe estar orientado a lograr una cierta comunidad de puntos de vista y de acción entre todos los que no queremos ser un patio ni trasero ni delantero de los Estados Unidos, ni ser amarrados a ningún carro de combate de nadie. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, estimado doctor Héctor Béjar, por su refulgente participación durante esta etapa matinal del calendario. Y siguiendo los protocolos de la participación, durante la siguiente ocasión, justamente le cedemos la palabra al doctor José Antonio Ñeque de la Puente. Doctor José Antonio Ñeque de la Puente, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días, Luis David Fernández Zambrano, doctor, colega y amigo. Al doctor Atilio Alberto Jesús Borón y al doctor Héctor Béjar Rivera. Realmente hoy día he venido a emocionarme enormemente. En primer lugar, quería conocer personalmente a Atilio de Borón porque su sueño del marqués, el sueño del marqués Mario Vargas Llosa, una pluma al servicio del imperio, me ha quitado el sueño y lo he estudiado. Y sobre todo la fábrica de las mentiras de la derecha, ¿no? Y el fanatismo también que habló de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y cuando él habla de la corrupción, ¿no? Como el marquesado le entregó el rey, ¿no? Y el rey 2 años después pasa a la clandestinidad, no por política, sino por corrupción, ¿no? Y realmente me emocionó, ¿no? Y esto lo transmito yo a los estudiantes. Yo en eso creo con Santo Tomás de Aquino, el contemplatio alios tradere, contemplar la verdad y transmitirla a los demás. Y en ese sentido, cuando le dije de Víctor Raúl que no le creían, aunque ya había cambiado, pero a mí me contaban, yo era muy niño en ese momento, pero escuchaba en Trujillo, en la tierra donde él se crió en Moche, que era el Belén del Apra, ¿no? Que era sola táctica el de no rajar de Estados Unidos, del imperio, ¿no? Y realmente no le creían, porque en el informe del Departamento de Estado lo siguieron aún 50 años, ¿no? Y alguien me dijo, así lo encuentren rezando el quinto misterio gozoso, no le van a creer, ¿no? Porque ya es el origen. Creo que ni a Rómulo Betancourt le creyeron totalmente, ¿no? Pero eso me llevó con tu obra, maestro Atilio Borón, a ver también a Julien Benda sobre la traición de los intelectuales, ¿no? Y realmente me
yo dije, ¿cómo eso no ocurrió, por ejemplo, con muchos intelectuales? Por ejemplo, con Gabriel García Márquez. Yo no me imagino a Gabriel García Márquez recibiendo un título nobiliario, aunque él hubiese preferido de Macondo, ¿no? Pero realmente yo lo digo porque, como recordará el doctor Héctor Béjar Rivera, en el San Marcos de 1953, donde estuvo Vargas Llosa y donde juró en un parque de Miraflores por la Juventud Comunista ante Washington, Durán Abarca y otros, realmente ese cambio, porque él cantó con que algún día ni príncipes ni reyes habrán, ¿no? Y después, y la tierra será un paraíso, pero en este caso, ¿no? Y lo que siempre me voy a preguntar es, ¿de dónde le viene ese fanatismo, ¿no? Y realmente es todo un problema que puede ser parte de una tesis universitaria en psicología o en literatura también misma. En literatura, para mí ha sido lo mejor y sigue siendo lo mejor, aunque tú en tu libro dices que ha disminuido su calidad, ¿no? Y Tomás Borges dijo que en la frente tiene la luz, pero atrás tiene la sombra. En la política no debería meterse en asuntos políticos porque no queda bien. Bueno, sobre decirle lo siguiente a Atilio Borón, que realmente tú nos aclaraste en la democracia, esa relación con el liberalismo y el liberismo en el capítulo 10 del Hechicero de la Tribu, ¿no? Mario Vargas Llosa, el liberalismo en América Latina, que realmente es el neoliberalismo, ¿no? Realmente nos aclaras de que el liberismo no es otra cosa que creer únicamente en el fundamentalismo de mercado. Y algo que ni siquiera antes se había reparado, que la democracia en América, como dice Alexis de Tocqueville, 1835-1840, no estaba en la Constitución del 17 de septiembre de 1787 ni en el Federalista. Y que eso lo van a incluir posteriormente, ¿no? Y va a incluirlo, pero como sinónimo de capitalismo, ¿no? Incluso, y luego tu crítica que haces, ¿no? A esos teóricos del derecho, del constitucionalismo, entre ellos, ¿no? Al Norberto Bobbio, ¿no? Cuando realmente cree que democracia es igual que liberalismo, o que cuando realmente la democracia existe del ciclo de Pericles y aún antes, porque la democracia siempre tiene un contenido de clase social, etcétera. En Pericles la democracia fue solo para 25,000 personas y la negación de la democracia para 300,000. Y hoy día mismo dijo en la Universidad de Monterrey Ignacio Ramonet que las democracias de ahora son solo democracias del dinero, ¿no? O también en ese libro que también habla, se inspira también en tu obra de Hugo Moldiz Mercado, ¿no? Que lo publican sobre democracia en sección y democracia emancipadora. También leí cuando se refiere a tu libro, Atilio Borón, maestro Atilio Borón, se refiere a tu libro sobre tras el búho de Minerva o después del búho de Minerva, mercado contra democracia en el capitalismo del fin de siglo, ¿no? Y también hay una edición cubana que cita a Hugo Moldiz Mercado. Libros que me regalaron un amigo que te conoce y te estima mucho de Perú, Hugo Sánchez, ¿no? Y que me encargó saludarte. Y luego decirle, dentro del término, que el gobierno del presidente Castillo lo que le falta, tuvo a un Héctor Béjar que realmente su sola presencia agitaba y llamaba a sacar a multitudes a la calle. Pero el gobierno no ha hecho eso, porque cuando juró por una nueva constitución debió seguir en eso, porque no crea que los sectores de poder le van a perdonar porque no habla de la nueva constitución, porque la nueva constitución, igual que en el Chile, como dijo Allende, tarde o temprano, más que temprano que tarde, en el Perú tiene que abrirse ya no Alameda, sino las grandes avenidas del Perú, de todas las regiones y de todos los departamentos y provincias, donde ha de transitar
el hombre que convoque a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, como se llama, porque la constituyente no tiene que consultarle al poder constituido. La constituyente viene del pueblo a través de un referéndum que no pueden ponerle límites ni restricciones, porque esa es una actitud fascista, como tú has dicho, en el Perú, en el legislativo, en el Congreso. Si antes, en la época del primer gobierno de Belaúnde, en la coalición APRA 1 y APDD, le llamábamos semicirco, esto no llega ni a hemicirco, porque hoy día la derecha peruana no es la derecha culta, preparada, no hay eso que advirtió Raúl Porras, que advirtió Jorge Basadre y que ha habido también en Argentina y otros lugares, no, es una derecha muy rupestre y le llaman derecha bruta de chorada, pero tú la has llamado retardataria, ¿no? Y el mismo Vargas Llosa habló de una derecha cavernaria en algún momento, ¿no? Pero finalmente para esta parte decirles que si el gobierno, para que realmente trascienda, porque realmente el solo hecho, como dice alguien, lo dice Hugo Moldín Mercado, el solo hecho que haya llegado Juan Evo Morales Saima en Bolivia, un hombre de origen que ha hecho Aymara, etcétera, de los indígenas de Bolivia, ya es una revolución en sí mismo, así no hagan nada. El solo hecho que haya llegado Pedro Castillo al gobierno es algo que les arde, que los enferma terriblemente. ¿Cómo se sentirán el Marqués? Y una última, y con esto cierro, tiene que convocar a la constituyente y tiene que salir a las calles y concentrar gente. No se necesita el solo hecho que lo vean a uno ya concentra gente, que lo vean al presidente y que hable. Ya se sacó el sombrero, ahora que se quite eso de no querer convocar a multitud y que además convoque a la Asamblea Nacional Constituyente, que inmediatamente no lo puedan, pero que tarde o temprano, más que temprano que tarde, se dará. Y finalmente le hago esta pregunta y con esto termino, Atilio Borón, y que creo que es histórica esta pregunta. ¿Y por qué el más grande escritor de Perú, es decir, oficialmente, ¿no? Premio Nobel de Literatura, no ha dado opinión sobre la destrucción del medio ambiente peruano con la empresa española Repsol, que reúne a otras transnacionales? No ha dicho nada hasta la fecha. Espero que los siguientes días se pronuncie. Bien, don Atilio, bien, Héctor, bien, Luis David Fernández Zambrano. A ver. Bueno, muchísimas gracias, estimado doctor Atilio, por su valiosa participación y siempre recalcando su cariño, por supuesto, por el Perú y poniendo el acento en los pueblos olvidados de América Latina. En este sentido, debido a que nos quedan pocos minutos, porque el doctor Atilio Borón cuenta con un margen temporal, me dijo, un poco reducido, quisiera pasar a la rueda de preguntas para que en un plazo de 5 minutos traten de responder algunas interrogantes. Yo voy a lanzar solamente 2 o 3 preguntas y luego un compañero llamado José Carlos Rosario también hará otras. Mi principal dubitación en relación a todo lo expuesto es básicamente lo siguiente. Si bien se plantea que la reforma constitucional juega un papel clave en la configuración de la calidad de vida de los pueblos de América Latina, ¿cómo podemos entender la facticidad de esta receta, teniendo en consideración de que desde tiempos remotos la distancia entre el ser y el deber ser ha sido un patrimonio ineludible del sistema jurídico latinoamericano? Es decir, por ejemplo, conversaba con Zaffaroni que en el Código Penal de los diversos países de América Latina dice, por ejemplo, que matar a una persona está sancionado con pena de cárcel, pero la gente sigue matando. En la Constitución Política del Perú, en el artículo 1 dice, el fin supremo del Estado es la dignidad humana, pero no puede haber dignidad humana en la sierra peruana cuando la gente tiene mercurio o plomo en la sangre. Entonces, si sabemos que hay una distancia poderosísima entre el ser y el deber ser, ¿qué nos garantiza, sinceramente, de que cambiando 4 o 5 letras se va a modificar la realidad? ¿O caemos acaso en el discurso postmoderno que nos hablaba Mario Bunge, de que la realidad se reduce al relato? Punto número 2, y le cedo la palabra a nuestro amigo Juan Carlos Rosario.
¿Cómo se puede interpretar la llegada de la ideología doctrinaria burguesa del posmodernismo en el progresismo? ¿Existe alguna vinculación? Es decir, las teorías de Foucault, Judith Butler o algunas cuestiones que están bien arraigadas en el posmodernismo, ¿tienen vinculación con el progresismo? ¿Y acaso no sería antitético decir si uno es marxista, es una persona que abraza el materialismo dialéctico e histórico, ir en contra de los herederos del existencialismo de Nietzsche y de Heidegger? Cierro mi participación para ceder la palabra al compañero Juan. Muy buenos días. Muchas gracias al compañero Luis David por el pase. Antes que nada, saludar al ilustre panel, entre ellos el doctor Héctor Béjar, quien he tenido también el placer de conocerlo en otras instancias, al doctor Atilio Borón, que también es un intelectual de renombrada talla. Yo lo recuerdo la vez que vino acá a Perú por la Cumbre de los Pueblos. Su intervención en varios medios de comunicación dejó impresionados a varios compañeros, nuestros respetos desde Trujillo, y también conozco al compañero José Antonio Ñique Lapuente, también decano del colegio, ex decano del Colegio de Abogados de Lima. Un gusto también saludarlo desde acá Trujillo. Y bueno, mi pregunta es con respecto a su opinión con uno de los fenómenos que también estaba mencionado el compañero Luis David, un fenómeno que más que nada es, por así decirlo, que es la división de la izquierda, bueno, los movimientos progresistas acá dentro del Perú, la llamada, por así decirlo, pugna entre los supuestos socialistas o bueno, revolucionarios y la supuesta izquierda llamada caviar. No sé si por ejemplo, esta pugna, este fenómeno sucede solamente en Perú o también hay en la Argentina. En el caso del doctor Atilio Borón sucede una pugna similar, o si por así decirlo, esa contradicción ha tomado caracteres distintos al Perú. Y los ponentes peruanos más o menos, ¿qué opinan de esa división que últimamente se ha estado haciendo y de ese vocablo que se ha estado utilizando mucho en tiempos recientes, más que por personas de la derecha, sino más por personas de la izquierda, como Perú Libre, por ejemplo, el partido del gobierno, que también últimamente está utilizando mucho ese vocablo? Quisiera saber sus perspectivas con respecto a ese tema. Muchas gracias. Bueno, no sé quién quiere empezar, pero le cedo el uso de la palabra. Está hablando Atilio. Muchísimas gracias. No escucho. Estimado doctor Atilio. Atilio tiene el micrófono. Perdón. Digo que en primer lugar pido disculpas y pido hablar primero porque tengo desgraciadamente una reunión de la facultad. Estamos en medio de un gran debate ahora en la Argentina acerca de si volvemos a la presencialidad o no, ¿no es cierto? Y hay en los claustros académicos, justamente hoy a las 12 horas de Buenos Aires, una reunión muy importante para decidir eso. Es todo un problema, ¿no es cierto? Un problema que tiene muchas aristas. Una, el tema de la salud pública, pero el otro tema, que la virtualidad hace que las universidades públicas latinoamericanas sean en este momento blancos vulnerables de ataques, ¿verdad? Porque, como está ocurriendo en algunos países ya, de repente se te presenta la Universidad de Stanford en Perú, ¿no es cierto? O de Harvard o el MIT, diciendo, bueno, ya que los jóvenes van a hacer sus carreras virtualmente, que la hagan con nosotros, que ofrecemos un título, pero el título de Stanford es un título que vale más que el de la Universidad de Buenos Aires o la Mayor de San Marcos o la UNAM. Eso ya se está viendo y es todo un problema. ¿Cómo evitar, no es cierto, el proceso de vaciamiento de nuestras universidades? Por eso digo, me excuso de antemano por tener que salir tan rápido. Preguntas muy interesantes todos. Los comentarios de José Antonio a mi obra, bueno, muchas gracias. El Marqués realmente, yo creo que sus novelas son un poco irregulares. Algunas son notables, otras no tanto, porque es una producción en masa, ¿verdad? Hay todo un equipo que cada 2 años le prepara los materiales y él sigue siendo una pluma privilegiada. Yo no voy a discutir
los méritos como escritor de Vargas Llosa. Por eso mi preocupación ha sido ver su función política como gran ideólogo del imperio, que encontraron en él una figura irreemplazable. Digamos, tú, Héctor, estás allá en Europa y seguramente verás la prensa europea cómo reproduce no solamente El País, otros medios reproducen lo que él escribe en El País, echando toda clase de diatribas en contra de Castillo, exaltando en la campaña electoral a Keiko Fujimori como si fuera, digamos, la salvadora, la redentora del Perú a punto de caer en las garras del chavismo y del comunismo. Digo, es un hombre que tiene una capacidad de influencia. Solamente en América Latina sus escritos circulan en más de 300 periódicos. Y esos periódicos a su vez alimentan a los periodistas radiales y a los que están en los programas de opinión de la noche, ¿no es cierto?, en la televisión, diciendo, hoy Vargas Llosa ha publicado una nota en la cual dice que AMLO es la peor desgracia que le pudo haber sucedido a México, que no es sino la continuación de la dictadura perfecta del PRI. Recuerden que Vargas Llosa en su momento calificó al PRI como la dictadura perfecta, ¿no es cierto? Y entonces le he dedicado tanto tiempo a esa obra porque realmente creo que es el gran propagandista. Antes lo tenían a Milton Friedman, pero eso fue hace 50 años, en la década de los 70, ¿verdad? Que era un gran, además no era un escritor, pero era un expositor brillante, un hombre con una elocuencia y además con todo un aparato de comunicación. Cuando él sacó el libro con su mujer, Rose Friedman, Libertad de Elegir, fue un lanzamiento mundial en más de 40 idiomas, ¿verdad? Que venía acompañado con videos. O sea, esto para ver la importancia que el imperio le da efectivamente a la batalla de ideas, a la lucha de ideas, que es un tema fundamental. Y yo quisiera hacer una reflexión sobre la situación peruana. Para nosotros lo de Perú es realmente una batalla fundamental que no podemos perder. No podemos perder. Acá decía muy bien José Antonio, el solo hecho de que una persona como Castillo haya sido electo presidente de Perú configura una noticia, una novedad revolucionaria. Ahora, ¿cómo se hace para luego avanzar? Él tiene todo en contra, todas las instituciones del Estado, todas las instituciones de la sociedad civil, la riqueza hiperconcentrada, los factores internacionales. Tiene una sola carta en su mano, una sola y no más que esa, ¿verdad? Y es la capacidad de convocatoria popular. Ahora, si esa capacidad de convocatoria popular para decir vamos a construir un Perú nuevo, con una asamblea constituyente que realmente ponga al Perú a salvo de los estragos de la constitución fujimorista, porque lo que no dice Vargas Llosa es que aquella constitución que todavía rige en el Perú fue hija de la dictadura fujimorista y que por lo tanto no puede ser que hoy continúe tal cual. Pero esto, si Castillo realmente no asume, no toma el toro por las astas y hace una convocatoria directa al pueblo diciendo, mire, tienen que ayudarme y la forma de ayudar es saliendo a la calle, organizándose. No se trata de organizar disturbios callejeros, se trata de una presencia multitudinaria. Y hay un ejemplo, con esto cierro, hay un ejemplo que a mí me parece muy aleccionador para nuestra América, es el ejemplo de cómo fue que los egipcios se liberaron de la dictadura de Mubarak, ¿no es cierto?, en el 2011. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, la gente se hartó y se plantó en la plaza y se quedó en la plaza durante 2 meses, sin manifestaciones violentas, simplemente estando en la plaza diciendo queremos que se vaya el dictador, queremos que se vaya. Hubo represión de la policía, pero no hubo, ¿verdad? No se cayó en esas provocaciones. Eso fue suficiente para acabar, digamos, con Mubarak. Yo no digo que se pueda plantear el mismo escenario hoy en un país latinoamericano como Perú, etcétera, donde operan otros factores, pero sí creo que sin una convocatoria del presidente Castillo a que la gente salga, a que las organizaciones populares recobren vida y salgan a la calle a exigir, ¿no es cierto?, que esa Asamblea Nacional corrupta, porque estamos hablando de una Asamblea Nacional corrupta, por lo menos en la mayoría de sus integrantes, no va a poder gobernar y va a ser una pena enorme. Yo creo que ante el Perú se abre así un panorama incierto de resultados, desgraciadamente, muy problemáticos en caso de que esta experiencia
no llegue a buen puerto. Bueno, eso quería decir antes de quedarme unos minutos más, pero quiero escuchar las opiniones de José Antonio y de Héctor. Bueno, nada más, gracias, muchas gracias. Luis David, puedo contestar brevemente nomás. Atilio Borón sí me contó, David, que sí, por favor, tiene el uso de la palabra. Pero solamente decirle que en tu obra dices que los mismos personajes de la novela de Mario Vargas Llosa, como El sueño del Celta, salen y lo buscan en la puerta de su casa y le dan duro, ¿no? Pueden salir también los personajes de Conversación en la Catedral. Yo no quiero que le dan duro, pero sí que le llamen a que reaccione. Nunca es tarde para tener un gesto y vuelva a ser el Mario Vargas Llosa, que en la Conversación en la Catedral y en su rol se pregunta cuándo se fregó el Perú, y también la pregunta de otros cuantos es que Vargas Llosa se volvió fanático del neoliberalismo, que no es sino la negación más completa del pensamiento de Adam Smith, de John Locke y de todo, como tú lo dices, ¿no? En Adam Smith solamente la mano invisible está 3 veces, y no todo en la naturaleza y causa de riqueza 2, la otra está en los ensayos de la tolerancia. Y además lo que dice de Karl Popper, y con esto termino, estas no son sociedades abiertas, son sociedades cerradas, donde no hay ni una rendija para salir de la pobreza, de la miseria. Y el Perú, como Chile, está casi en la situación de Ruanda. Gracias y mi saludo y un orgullo de haberte conocido. Le voy a decir a los estudiantes, damas y varones, que directamente conocí al autor del Hechicero de la Tribu. Muchas gracias, José Antonio. Un honor para mí tus comentarios. A mí también, enorme. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Todavía creo que tenemos algún poco de tiempo. Bueno, Luis David, ¿me permites? ¿Me escuchas? Sí. Sí, escuchamos. Ok. Bueno, yo quería intervenir brevemente, ¿no? Porque han planteado 2 temas. Uno, el de la Constitución, y el otro, el de esta contradicción entre caviares y no caviares. Bueno, lo primero, yo quisiera recordar aquella famosa frase: la Constitución es un pedazo de papel. ¿Por qué? Solo es eso. No expresa otra cosa que una relación de poder. Cambia primero la relación de poder y después cambia la Constitución. La Constitución no te va a cambiar la relación de poder. Y yo creo que en el Perú hay esa gran equivocación. Si quieres una nueva Constitución, bacán, yo apoyo. Cambia pues la relación de poder. El pueblo tiene que hacer la Constitución. No puede ser un Congreso más. Fue Ferdinand de La Salle, ¿no? Seguramente lo recordarán, quien en una famosa y corta exposición en la Alemania a comienzos del siglo XX hizo esa observación a los socialistas alemanes. Sobre lo segundo, el término caviar tiene un origen francés. No es un origen ruso como cualquiera podría pensar, ¿no? Tiene un origen francés, y si no me equivoco, y aquí corríjanme, tiene un origen en la derecha francesa, que criticaba a la izquierda francesa en la época de la Revolución del 68. Y yo me temo mucho, y me da mucha, ¿qué puedo decir? Mucho desagrado que una parte de la izquierda peruana se deje colonizar por términos de la derecha europea. No me parece bien. Sin negar que hay no solamente una, sino muchas contradicciones que atraviesan los sectores que quieren el cambio en el Perú.
todos sabemos, son culturas distintas. La cultura provinciana y la cultura limeña. La cultura chola, por decir algo, y la cultura blanca, o llamada blanca, porque en el Perú no tenemos ni cholos ni blancos ya. Eso ha cambiado, pero eso, a través de los prejuicios mutuos, esas culturas sobreviven. La cultura informal y la cultura formal, etcétera, etcétera, etcétera. Y si la izquierda o las izquierdas peruanas no saben construir una izquierda multicultural, estarán siempre perdidas. Y esa izquierda multicultural tiene que ser una izquierda multipolítica, que acepte tanto a los ultrarrevolucionarios como a los llamados revisionistas o caviares, para usar un término que yo rechazo. Bueno, así es la cosa. Y por supuesto, los pequeños grupos racistas, fascistas, que hoy día arman un gran griterío en el Perú, siempre usarán esas contradicciones realmente existentes para mantener dividida la posibilidad de cambio que hay en el Perú. Esto, por supuesto, no significa justificar a nadie ni defender a nadie en especial. Yo creo que todos tenemos que erguirnos por encima de líos locales de corto plazo que impiden que tengamos una visión realmente de cambio verdadero de largo plazo que puede empezar ahora. Gracias. Hasta luego, Luis David Fernández Arana. Lo que ha dicho el doctor... Bueno, muchísimas gracias. De toda la sangre. Muchísimas gracias. Sinceramente, yo quisiera solamente lanzar un minuto de reflexión. Cuando yo puse el acento entre la distancia entre el ser y el deber ser, básicamente me remití a la diferencia que había entre la postura que comúnmente se tiene en el marco colectivo de pensar que las grandes transformaciones de la realidad o las grandes transformaciones de las relaciones de poder nacen y mueren en la Constitución y en sus modificaciones. Considero de que esto es un tema más amplio, más complejo, y que tiene otros oleajes, otros matices, como por ejemplo lo que Kelsen nos hablaba, independientemente de la preventa política que él tenía, la eficacia y la eficiencia de la norma jurídica, o lo que Bernard Goldschmidt, que llegó a Buenos Aires en 1949, nos decía, la exactitud de la norma jurídica, no diciendo que la norma jurídica es exacta y desprendida de errores, sino fundamentalmente que la norma se materializa en la realidad. Yo recuerdo que un periodista peruano dijo, la Constitución política es un libro humorístico, lo pudo haber escrito Sofocleto. Y yo pongo el acento en esta definición un poco irónica de la Constitución, porque gran parte de los derechos sociales y culturales no se materializan justamente en nuestra realidad. Cuando uno va a la sierra, va a los lugares alejados, o los lugares que alguna vez describió Manuel Escorza, uno encuentra que realmente muchos de los derechos sociales y culturales ni se cumplen y ni a veces ni se saben que se tienen que cumplir. Entonces, por eso yo pongo el acento en esta cuestión, porque me parece fundamental que el pueblo decida qué tipo de constitución quiere tener. Eso es clave y yo estoy a favor de eso porque es un síntoma de una democracia participativa, fiscalizadora y muy dialógica, como diría Roberto Gargarella. Pero acá cierro. Pero yo creo que hay una fase más, que si vamos a cambiar la Constitución y vamos a darle un rostro humano o más humano al plano económico, que es la matriz, ¿no?, que determina la superestructura, como nos enseñaron algunos grandes maestros de hace siglos, y que pensaron muy bien la realidad política y económica, yo creo que debemos también poner el acento en el cumplimiento de esas leyes, en la materialización de esas leyes, porque de nada va a servir que nos esforcemos tanto en luchar contra estos poderes establecidos si al final se llega a construir una nueva constitución y simplemente llega a ser eso, lo que dicen los constitucionalistas, letra muerta. Y eso sí sería, a mi criterio, una gran derrota para el pueblo, porque mucha gente está a favor de un cambio de la Constitución, pero yo creo que están o estarían mucho más a favor de un cumplimiento
de lo que establecen las nuevas leyes de una nueva constitución. Yo creo que ese es el objetivo, achicar el ser y el deber ser. Yo acá me detengo, les agradezco infinitamente su participación. Lastimosamente el doctor Atilio Borón me comunicó antes de empezar este magno evento que se tenía que retirar a las 9:45. En realidad fue muy generoso porque se retiró tiempo después, pero de todas maneras expreso mi total agradecimiento a él, que probablemente verá este video de manera sincrónica, y a cada uno de ustedes por su enconada labor a favor de la difusión de estas ideas que rompen con los patrones clásicos que se infunden en el pensamiento de América Latina. Así que me despido y les deseo un gran abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Chao, Héctor Béjar. Chao.